Bueno, el tema de hoy es un conversatorio, realmente no es un gran tema académico. La idea es uno dar un pincelazo de algunas historias de Guatemala que de repente ya todos sabemos, algunas ideas que de repente no nos acordamos, pero no tiene mucho contenido, digamos, de, de gran análisis de fondo. Muchos son ideas bien importantes de los grandes, estos investigadores, don Roberto Jovel de Salvador, que es pues, una eminencia y creo que todos reconocemos que es uno de los mejores numismáticos de Centroamérica, y de Carlos Jara, que también que la pena es que es un gran chileno, pues está fuera de la región y es de los que han venido a revolucionar o a ordenar muchos de los temas de nosotros. Entonces, la historia realmente, vamos a hacerlo bien rápido. También ya, esto creo que lo he dado un par de veces, algunos los han visto, que Guatemala, aquí tiene algunas cosas que van más para gente de fuera, ¿verdad? La colonia, fuimos desde sur de México, pues Chiapas o Conusco hasta Panamá. Tuvimos un área de 650,000 kilómetros, pues desde 1524 hasta el 1821. Ahí les cuento, ahí vamos a ver por qué es importante. Nos anexamos a México del 1822 a 1824. Tuvimos siempre la misma área. Luego de la separación del Imperio Mexicano de don Agustín de Iturbide, don Agustín Cosme Iturbide e Iramburú, pues nos separamos, parte del territorio se queda en México, pues las Chiapas continúa anexa, pues no es que la hayamos perdido, sino que como una provincia independiente, pues decidió quedarse en México. Hubo un manejo político ahí, que no es el tema de hoy, y perdimos ahí 130,000 kilómetros y nos redujimos un montón. En la época de la federación, pues comenzamos desde 1824, el 22 de noviembre del 24, y terminamos oficialmente, algunos pues cuando se empieza a separar Salvador, Costa Rica, oficialmente para Guatemala termina la época de la federación, cuando Rafael Carrera en 1847 pues termina la anexión y funda la república, que nos volvimos ya un estado independiente. Bueno, luego la separación, pues Guatemala tiene hoy 108,000 kilómetros sin Belice, pues porque Belice ya es independiente. ¿Por qué viene esto? Pues porque en las distintas épocas hubo resellos. Voy a hablar de los resellos, pero nos interesa el último. La vez pasada hablamos del primero. Entonces, ¿hubo resello cuándo? En época de la colonia tuvimos un resello, en la época de la federación tuvimos un periodo de resello en 3 años, y en la época republicana, que es de lo que vamos a hablar, pues tuvimos el resello del año 94. Pues en la Capitanía General no me siento mucho porque todos somos guatemaltecos. Está Centroamérica, Guatemala en la colonia, Capitanía General, Chiapas hasta Nueva Granada, que era Panamá. Luego Guatemala actual, ahora tenemos separado a Belice, y que tenemos todos los elementos. Estos son comunes, con distintos matices cuando hubo resello de monedas. Pues los elementos históricos y económicos son similares y se repiten casi todos en casi todas las épocas que se dio, ¿verdad? La escasez de moneda siempre, o sea, el resello de la moneda conceptualmente es poner una marca, darle un punzonazo, ponerle una marca específica para validar la existencia o para marcar algún signo especial. Uno es escasez de moneda. Realmente siempre que hubo estos reseos es porque no había moneda circulante. Las características siempre son... En la primera hablábamos es importantísimo que hubo un fraude de Potosí, que en 1640, más o menos, 48, el ensayador y el jefe de la Casa de la Moneda en Potosí cambiaron la ley de la plata y la liga de cobre, y causaron un fraude porque hicieron monedas casi con un 25% menos de plata
y eso causó un problema a nivel mundial para España y también pegó en Guatemala. Esto fue uno de los efectos importantes del primer resello, vamos a ver. Segundo elemento común que se da cuando hay resellos es grave crisis de liquidez, o sea, el Estado no tenía dinero. ¿Pero por qué? Porque luego de pago de tropa extranjera o de separación. En el caso de la primera moneda, no, porque éramos parte de la colonia, éramos una colonia, una capitanía general de España y ahí no tuvimos esa diferencia. Cuando Guatemala se independiza, se anexa a México y se separa de México, cuando nos independizamos, se vuelve una crisis económica de Guatemala. Cuando entra la federación y tuvimos que resellar porque no había moneda. Toda la moneda se le paga a la tropa mexicana cuando se regresa a México. Vicente Filiesola pues vino a ser, después de Gabino Gaínza, el presidente 2 años y solo se llevó su tropa después de que se separó. Otro elemento que se da bastante es que siempre que hay separaciones de territorios, y no solo Guatemala, cuando los países se dividen, cuando hay cambios políticos, se llaman la sucesión de estados. Cambian, digamos, las economías y los estados, digamos un estado muy grande y se hacen distintos estados, y siempre hay alguien que tiene que aceptar las deudas o derechos o beneficios que derivan de esa separación de los estados. Aquí en este caso se llama la asunción de pago de deuda internacional. También es un elemento común que se dio después de que nos separamos. Y para el último caso es el colapsos económicos como consecuencia de procesos de conversión. Este último, sobre es muchos de los estudios que hacen, con los que se presentan y hay ahorita sobre el resello de la moneda, del resello de 1894. Ya me adelanté, en la época de la colonia no tuvimos seca hasta el 1773, que se funda la CKG, y en el 76 hasta el 1821 la NG. Sí hubo un resello específico cabalmente cuando no teníamos seca. Entonces Guatemala en 1666, vamos a ver adelante, tuvimos un resello. En época de federación, la seca, lo que teníamos era la NG, que es la NG, el derecho de emitir la moneda es un derecho de sucesión de estados. Luego que nos separamos de España, la capitanía, o sea, Guatemala como capital, es la sucesora en la seca. Y la seca, pues es la seca NG y le queda a Guatemala. Guatemala emitía la moneda porque era la dueña de la seca, la sucesora del gobierno. Luego se hizo la seca en Tegucigalpa, luego la seca en Costa Rica, pero la sucesión es la seca NG. En la federación también hubo resello. Y en la época republicana, pues ya nos independizamos, la seca NG, pues teóricamente sigue existiendo. Aunque no se utilizan los troqueles, ninguna moneda tiene el NG, ¿sí? Es parte también de la sucesión y también es el resello que tenemos. Entonces, de los resellos sobre moneda extranjera, muy rapidito, en época de la colonia, en el 62, 1662, hubo un resello sobre la moneda de 2 reales. Ya vamos a ver una slide nada más de cada uno. En la época de federación hubo en el 1838, 1839, perdón, en la colonia hubo en 1662 sobre monedas de 2 reales. Yo creo que voy muy rápido porque me interesa llegar al final, a la última parte. En la época de la federación tuvimos resello en 1838 y 39 en Macuquina de 4 y 8 reales. Y en el 40 sobre moneda redonda extranjera. Y en época republicana, es la que vamos a ver. Perdón, aquí se me fue el dato ahí, es sobre, en 1894 se reselló moneda extranjera. Aquí, perdón, dice sobre soles y pesetas, pero igual pesos. Soles y pesetas son monedas peruanas, que esto viene de una presentación en Perú, pero igual viene moneda chilena, brasileña, salvadoreña y cualquier
cualquier moneda extranjera que tuviera las mismas características, pesos también similares, y la liga similar a la que estaba habilitada para circular en Guatemala. Primer resello, muy rápido, ya ni lo vemos, en la antigua, en 1666 se ordena por la Capitanía General, en 5 de mayo, la prohibición de circulación de moneda de 2 reales, perulera, que es peruana, que no cuente con resello. Se ordena que la que fuere falsa se cortara en las cajas de la Capitanía. Y se ordena que quien tenga esas monedas o quien circule esas monedas está sujeto a unas penas de trabajos forzados, azotes o destierro para quien transgrediere. Pero los azotes, decía los azotes y los trabajos forzados era solo para los indios. Aquí hay igualdad. A los indios demos el garrote y a los criollos o españoles solo destierro. Al final, ¿qué viene? Ahí están algunos modelos, hay varios tipos de resello. Esto no lo vemos, pero hay 5 tipos, perdón. Hay un tipo bien difícil, hay bastantes comunes, pero son monedas bien especiales. El resello se ordena que el resello sea de la corona, las coronas de tres puntas. ¿Por qué? Pues porque por el fraude de Potosí, que se genera en 1651 y 52, una cantidad de resellos de toda la moneda y todo lo que está circulando en América del Sur, porque gran parte de la moneda sudamericana era de Potosí y toda había sido afectada durante 12 años de producción macuquina por moneda falsa, moneda no falsa, moneda rebajada en peso, en ley. Y se ordena que se le ponga en todo el virreinato del Perú el sello de las cajas reales, y en Guatemala también. Guatemala tiene otra característica, pero no es el tema de hoy, ese lo dimos o lo hablamos hace unos 2-3 semanas. Y hay distintos tipos de corona, pero lo que se ordena es que se ponga el sello, el punzón de las cajas reales. Aquí vemos, aquí el tema solo para mostrarlos. El tema, ¿se acuerdan que es hoy el resello en la de 1894? Esta es una corona, es la más difícil, que casi no se encuentra. Esta es una pieza bien bonita que se da. Este es de 1648, el ensayador Rodas, con HODAZ. Es el primero que toma después del fraude y que matan a Garrote Vil, se llama. Garrote no es garrote de palo, sino que es un aparato tipo tornillo que se le va dando vuelta y va estrangulando a las personas. Cuando dicen lo matan a Garrote Vil, es el estrangulamiento. Ahí se ordenó por el Pablo de Nestares, que era el encargado que mandó al rey a que revisara y viera cuál era el tema del fraude. Ordenó matar a toda la gente que está involucrada, y hubo una cantidad de muertos, 8 o 9 muertos, pero todos los que tuvieron que ver con el fraude fueron, ¿cómo se llama? Pues se les impuso la pena de muerte y todos fallecieron, ¿verdad? El segundo, los resellos, bien rapidito, igual va a lo mismo. Hay una independencia simbólica de España, pues nos independizamos y nos pasamos a México. Se firma el Pacto de la Federación, la Casa de la Moneda sigue funcionando, se mantiene en Guatemala, se crea. ¿Por qué en Guatemala? Porque aquí es la sucesión de estados, ¿verdad? Todo el poder, digamos, la audiencia y el parlamento. La audiencia era, digamos, el centro de gobierno, no como el actual, ¿verdad? Esa es otra cosa, que tenía que ver con la justicia y la administración, como el ejecutivo y el judicial, y junto con el parlamento, pues estaba en Guatemala, y aquí estaba el control. Y pues hubo siempre diferencias. Guatemala, Salvador y Honduras siempre fueron unidos, pero también fue
complicado. Y Nicaragua y Costa Rica eran algo separatistas, obviamente por la distancia. ¿Qué viene también? Nos separamos, se separa, separa el Centroamérica y empieza después de que nos separamos de México, pues toda la moneda que había circulante, o buena parte se fue para pagar las tropas mexicanas que se fueron, no teníamos producción local, igual que la siguiente resello que viene, no había producción porque había causa de guerra, escasez de plata, la producción se reduce, aquí se funden todas las piezas, todo lo que había de orfebrería, candelas y todo, para financiar la guerra fundimos de todo. Y se pagaron, y digamos también en el caso de Guatemala, Guatemala se quedó también con el pago de la deuda inglesa, pues parte de mucho dinero que vino después de cuando se funda la federación, que era teóricamente fueron préstamos de Inglaterra, el gobierno se fue a buscar dinero, pero no tenía cómo financiarse. Se compromete recibe unos grandes préstamos que la finalidad era generar empresa, inversiones y actos productivos, pero lo que se hizo con eso solo se empezó a pagar la planilla del Estado y nos quedamos endeudados. Y las guerras, ¿verdad? Los resellos, muy rápido, aquí están el Quetzalito sobre el volcán es el que le decimos de Quetzaltenango, el 1838. El solito sobre los 3 volcanes y el tipo 3, que va en el 40, que va al frente en ambas caras de la moneda va el sol y la parte de atrás con el sol y las flechas, ¿verdad? Aquí hay algunas piezas, solo las mostramos porque no es el tema de hoy, pero es el segundo resello para que nos acordemos, ¿verdad? Y aquí van las mismas características que hemos platicado, guerras, falta de plata, falta de circulación, falta de confianza también había de las personas y pues esto lleva a todas a la necesidad de resellar moneda, porque si no, no podíamos comerciar. Creo que aquí comenzamos, ¿verdad? Uy, perdón, aquí está. El tercer resello. Aquí comenzamos lo de hoy, que más que mucha presentación de imágenes es hablar realmente de por qué se hizo este resello en 1894, que mucha gente me ha preguntado, no, mucha gente ha preguntado, yo mismo me he preguntado, y por eso he estado dándole vueltas y vueltas a documentos, historia, para justificar algún aporte nuevo. Y por ahí creo que hay un tema, pues, interesante que no está, al menos en los documentos que hemos tenido como base siempre para hablar de este resello. Tercer resello, pues, aquí hay unos antecedentes históricos. Aquí sí me voy muy despacio porque aquí sí son los temas que vienen relacionados con esta época, ¿verdad? Termina para efectos de Guatemala la lucha o la existencia de aquella esperanza unionista de la federación, aunque países se habían retirado en 1838, 39, al final Rafael Carrera funda la República el 21 de marzo del 47 y desde ahí corte y comenzamos nuestra época de república independiente. ¿Sí? Se disuelve la federación, obviamente, pues se pueden imaginar lo complicado que era después de guerras, de temas de poder, temas complicados entre Guatemala con El Salvador, Salvador con Honduras, Honduras contra Guatemala, Honduras contra El Salvador, todos contra todos. El desgaste económico que generó esto. Aunque nos decimos que éramos siempre países hermanos, perdón, también Morazán, diferencias con los ticos. O sea, sí, realmente fue antes de la separación y la fundación de la República, fue un desgaste bélico bien complicado. La producción de los temas económicos, pues estamos en guerra, invasiones, la producción que en ese tiempo
seguimos siendo pues un país de naturaleza eminentemente agrícola, complicado pues porque el agro, aunque produce riqueza, es difícil, ¿verdad? También viene el problema que deja de ser un producto de importancia económica, la cochinilla, pues porque ya hay el añil, pues había quedado el tiempo la colonia, pues todavía, pues, después de los procesos industriales de 1880, por ahí 1800, ya todo el añil, que era la tinta azul que se usaba para teñir todas las telas del mundo, y que Guatemala tenía las producciones más grandes. Pues Centroamérica, México y Panamá tenían las plantaciones más grandes del mundo de añil y la producción más importante de añil, del índigo, pues, pues es desplazado porque ya vienen los procesos químicos, la guerra y todo esto, ya empieza pues la maquinaria y todo deja de tenerle importancia a los temas agrícolas, por ejemplo, Guatemala. Guatemala, como les dije, se hace cargo de la deuda inglesa. O sea, Guatemala se queda pagándole parte de todo lo que le correspondía a todos los gobiernos de los países federales, pues. Lo asume Guatemala y Guatemala le queda, por haber tenido la SECA, la capitanía, no la capitanía, pero el centro de gobierno, la audiencia y todo el poder, pues también Guatemala se hizo cargo de la deuda. Y nos quedamos endeudados, no había dinero. A pesar de que ya habíamos fundado la República, todavía teníamos hostilidad limítrofe de la región. Todavía, después de la separación de México, que todavía queda duda que Saltenango se quería ir o quedar con México, que México quería nuevamente tomar algunos parte de los estados del sexto estado, todavía en 1700, 1800, Porfirio Barrios estaba negociando en Nueva York cómo terminar ese conflicto limítrofe con México. Al final, bueno, ya perdimos buena parte. Problemas que antecedentes de que entremos a ver los orígenes de todo eso. Miren, la SECA, Guatemala, la SECA NG, era la que producía la moneda para El Salvador. No tenía SECA El Salvador, pues no tenía producción. Bien difícil el momento cuando comienza la República. Temas ahí vienen importantes, ¿no? Pasemos a la siguiente. Aquí sí marco a don Roberto Jovel, ¿verdad? Este es un trabajo que presentan hace unos 10, 15 años, se me hace más o menos, recuerdo, hay una publicación que la hacen para la revista de la UNAM, la Unión Numismática Americana, UNAM, y hacen esta presentación en donde pues explican el resello de Guatemala. Esa es una presentación muy buena, ¿verdad? Y don Roberto Jovel establece estas 4 causas que son válidas y por supuesto también tengo algunas ideas adicionales. Dice que porque en Guatemala antes de 1894 había un desajuste en la balanza comercial. ¿Sí? La balanza comercial es la relación que hay entre la producción local y exportación con la importación de productos o servicios del extranjero. Yo le produzco ahorita zapatos y los vendo a México, pero a México le compro suelas o traigo productos mexicanos. Entonces siempre al final lo que se busca en esas balanzas comerciales es que o sea neutra o que sea favorable a uno de los países. Esa balanza comercial, dicen ellos pues que había algún tema y lo justifican, por ahí tengo yo mi diferencia, que no había un banco central encargado del manejo de la balanza comercial. Realmente no es el Banco Central el que maneja la balanza la maneja
el equivalente al Ministerio de Economía. Entonces, ahí hay una diferencia. Segundo tema, dicen que había una debilidad en la producción local de moneda. Por supuesto, no había moneda, ¿sí? No había moneda, ¿por qué? Pues porque opciones uno, decían, es que pues toda la moneda, porque se iba toda la moneda de Guatemala para pagar al extranjero y no regresaba. Porque no había material y no había dinero para comprar plata. Realmente dinero para comprar plata, no necesitábamos plata para comprar plata. Esas son otra de las ideas que se me vienen por acá, ¿eh? Realmente lo que había es que, y junto con eso, la debilidad que había es que teníamos maquinaria. La maquinaria que existía, si en la federación teníamos maquinaria antigua. En 1894 ya había procesos industriales, máquinas a vapor y eléctricas, ahí todavía ya no estoy tan seguro, máquinas de producción de moneda en serie. Aquí no teníamos todavía las máquinas antiguas y no sé si prensas teníamos una seca muy antigua. Eso sí justifica una debilidad en la producción. No teníamos plata. Ahí viene un elemento después, ¿por qué no teníamos plata? Aquí sí, esto sí se me va un poquito, que es muy alto para mí, pues yo soy abogado, yo soy un simple ciudadano, no soy economista. Ahí eso es solo Agustín, es que hubo un cambio desde 1870. Empezó a hacerse un ajuste real entre el valor del oro y la plata. Porque, pues digamos, siempre el oro, había habido una equivalencia bastante constante entre tanto de oro por tanto de plata, ¿sí? Sin embargo, el oro empezó a encarecerse, ¿sí? Mucho más, y era más caro comprar oro. Y Guatemala nunca hizo un ajuste en su moneda. Entonces, el mantener el valor de la moneda guatemalteca le resultaba mucho más cara, ¿sí? A Guatemala y perdía plata, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Guatemala no hizo esos ajustes del valor oro con la plata en el mercado mundial. De esto sí me da vergüenza, no quiero hablar mucho porque también eso es algo que entiendo. Y el cuarto elemento que señalan don Roberto, y entiendo yo también, perdón, Carlos Jara, es que pues había unas pago de exportaciones en el extranjero. Perdón, este es aquí, pago las importaciones. Aquí es importaciones. Entonces, todos estos elementos hicieron que no hubiera liquidez en Guatemala, no había moneda. Miren qué complicado, pues. Tal vez yo aquí tengo unos elementos. Realmente aquí hay otros elementos que creo yo que sí tienen un impacto bien importante. Perdón, voy aquí. Antes de entrar a esto, dice, en 1894 sale una ley que indica que a esta época ya se había logrado empezar la producción, ya se había contratado a esta Birmingham en la seca de Birmingham para empezar a hacer moneda, pero sí había todavía moneda extranjera en Guatemala. No es que fuera una cantidad espeluznante, pero sí había moneda, aunque no era la suficiente que se esperaba para la guatemalteca, ¿verdad? Entonces, hay otros elementos que llevan a generar esa necesidad de resellar moneda de afuera. ¿Por qué? Porque no había. Pero miren esto, estos son elementos bien interesantes, ¿sí? Miren, hubo un cambio, eso no está contemplado en los elementos, una transformación por procesos de internacionalización. Miren, la actividad comercial y federativa, que era básicamente, o sea, pues, colonial éramos eminentemente agroganaderos, ¿verdad? Agropecuarios, ganado. Ya en la federación, pues se empezó a tener algún tipo de otro tipo de cultivos, pero ya en la república nos transformamos
y empezamos a tratar de equipararnos a los demás países en la modernidad. Pues no precisamente en el 47, pero ya en el 80, en 1890 y pico, empezamos con aquel proceso de meter maquinaria, importar equipo, empezar con el proceso del tren, los puertos. Todo eso cambia la actividad de la forma de cómo se generaba la riqueza en tiempo de la colonia y la federación, ya como un país, como una república. Se empezó una industrialización y maquinismo y se cambió realmente la transformación de no solo la agroindustria, no solo el comercio, sino que se trató de empezar a generar transformación a través de la industrialización. ¿Por qué varía esto? Miren, ¿por qué? Pues porque el proceso de generar riqueza a través de la transformación lleva tiempo. No es que yo pongo una máquina o traigo el tren, por ejemplo, la inversión que se hizo en el tren fue de años. Al final quebró el gobierno, no pudo terminar el ferrocarril interoceánico por falta de recursos. Eso creo que es el siguiente elemento que tenemos. Solo, perdón, ¿tenemos ahí alguna idea? O yo sé que de repente estoy redundando mucho. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Seguimos. No, yo quisiera, perdón Álvaro, agregar algo rápido y bien interesante. Bueno, aparte de todos los problemas monetarios que ven en Guatemala y que todos suman al momento tan complicado, la mayoría, creo, o una buena parte de eso viene de la falta de plata en Guatemala y para acuñar monedas en su mayoría. Sí. Obviamente la falta de este medio circulante que se evidencia en todos los últimos 5 o 10 años del siglo XIX dio cabida a justamente el receo de moneda extranjera, a la creación de un comité bancario que Sí. empezó a regular la emisión de billetes de bancos privados de los bancos que existían en Guatemala en esos años, Sí. a la industrialización más grande de la parte del uso de moneda de fichas de finca. Es decir, muchas cosas se dieron simplemente por el uso de la plata. Yo quisiera leerles algo rápido. No sé si logran ver ahí un poco dentro de bueno, no sé si lo pueden ver por el tema de la cámara. Pero permitime, paramos la presentación ahí, pues. Sí, les comparto aquí algo. Puede haber mucho material, pero esta es una memoria de Hacienda y Crédito de 1899. Este es el segundo año de Manuel Estrada Cabrera como presidente de Guatemala. Y entre los acuerdos que se firmaron en ese entonces hay algunos muy interesantes y les voy a compartir algo muy rápido que dice lo siguiente, dice, permítame. Dice, considerando la falta de materia prima para casa de moneda para la elaboración de medio circulante, se decreta lo siguiente. Artículo número 1. Se concede una prima del 10% sobre cualquier cantidad que se importe en plata acuñada, en barras o pasta. O sea, es un incentivo que daba el gobierno en valor solamente porque la gente pudiera importar plata de cualquier país hacia Guatemala. Eso es algo interesante. Que eso creo yo que tiene mucho que ver, pues obviamente con la falta de plata para poder acuñar moneda. Entonces la gente traía la plata, lo llevaba a casa de moneda, automáticamente le reconocían un 10% más en cualquier cantidad de plata que trajera. Entonces me pareció interesante eh, comentarlo. Después en este mismo documento habla de la creación del comité bancario, que justamente, como comentaba, es lo que le da vida a los primeros billetes del comité bancario y después la regulación de los billetes de banca privada. Pero justamente lo que se lee en las leyes y lo que se entiende es precisamente eso, ¿no? Una falta de numerario, una falta de materia prima para crear numerario, y eso obviamente pues pone
en aprietos a cualquier presidente, sobre todo si es nuevo con Estrada Cabrera, y seguramente pues fue, me imagino que la época en la que más se mandaron a resellar monedas. Mira, genial. Y te cuento, por ahí va un poquito los siguientes temas. Por ejemplo, digamos, ese es uno de mis comentarios, de mis apreciaciones, Agustín, que qué bueno que lo hiciste vos y no yo. Digamos, uno de los elementos que decía don Jovel es que no había una regulación de la banca central. Obviamente en 1894 no había, la regulación viene después, exactamente. Entonces, eso sí llegó a esto, pero no, la causa no era que no hubiera. Creo yo que viene un efecto, una causa y el efecto de lo que viene en la siguiente slide. Sigo pues, mira pues, perdón, voy a esto. La siguiente es, ya sin discusión es, este es un elemento que no está contemplado y tiene un impacto bien importante. Miren, uno de los elementos que también lleva a esa crisis es la permisibilidad de migración interna a Guatemala. Hay varios, ¿verdad? Curioso, en junio de 1847, casi al marzo, abril, mayo, junio, 3 meses después de la fundación de la República, se firma un tratado de libre comercio. Mire, este es un análisis muy fumado, pero viene aquí, lo que tenemos que buscar es como raíz para el estudio, es entre Guatemala y Alemania. Calculen, el primer tratado de libre comercio que existió para Guatemala data de 1847, estamos hablando 170 años, 170 y pico de años. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad, lo sé que está en la biblioteca de mi padre, el tratado, pero el tratado era muy simple, en donde decía que, como era aquellas cartas de intención entre el gobierno alemán y el gobierno guatemalteco, en resumen decía que se permitía que podían venirse a vivir cualquier alemanes, igual que podían ir los guatemaltecos a vivir a Alemania. Se permitía que cualquier empresa o cualquier alemán pudiera venir a poner puerto ferrocarril o cualquier industria gigantesca. Igual se permitía que los guatemaltecos fuéramos a poner puertos o tren Alemania. ¿Sí? Entonces, con este tratado se cambia también el siguiente elemento, se empieza a fomentar, y no solo con Alemania, después hay unos convenios con los belgas, empieza la inmigración de muchas nacionalidades, pues, con especialidades y en regiones, pero digamos, el más importante es el alemán, pues porque desde 1847, yo no soy alemán, tengo parientes alemanes, pero no de mi lado. Digamos, el alemán es no sé, muy querido. ¿Por qué? Porque vino a invertir y generó riqueza. Pero no porque sean alemanes, sino porque la naturaleza económica de lo que viene después nos vino a traer esta debacle de falta de moneda. Ahí les digo cómo y por qué. Y esto no está contemplado en el manejo del resello de 1894. También los alemanes empieza también el proceso también de el fomento a la producción agrícola y desarrollo, digamos, del monocultivo. Empezamos a promover la siembra del café. ¿Por qué? Pues porque era un producto productivo y vienen aquel montón de empresas alemanas, junto también como parte de ese convenio de que vinieran a poblar, y los alemanes vienen y no se apoderan, vienen y empiezan a desarrollar las verapaces y los holandeses, hay un montón de fincas de la reina de Holanda, todavía en el Chubá, se me va el nombre, la viña, por ejemplo, creo que Agustín ahí una vez tenía una ficha de estas. Pero en el caso de las fincas alemanas, vienen a hacer aquellas compras, inversiones y aquellas plantaciones gigantescas de café, una producción realmente muy buena. Eso genera aquel ferrocarril de las Verapaces, el Ferropasco. Se vuelve un proceso realmente importante. ¿Y qué tiene que ver esto con la moneda? Espérense. ¿Sí?
y se empiezan las producciones importantes del café, ¿sí? ¿Y qué viene con eso? Hay un efecto económico que pone mucho más grave el tema económico, el efecto económico de ese monocultivo. Es que, miren, si las compañías alemanas eran las dueñas, no eran un alemán que vendía a otro alemán en Alemania y ese alemán le pagaba a Guatemala. Las compañías alemanas venían y exportaban su café, pero no pagaban, ¿sí? No pagaban, porque era de ellos. O sea, no había intercambio comercial, no pagaban pues el costo de la mano de obra y calculen, o sea, el valor de la cosecha no tenían que pagarlo, comprarlo porque era de ellos. No sé si me explico. Yo, compañía alemana, alguna de las alemanas que compraron medio Cobán o medio, eran los dueños del cafetal, los dueños de la finca, los dueños de la cosecha. La exportaban, pero no pagaban el valor de la cosecha a Guatemala. Entonces, no, la riqueza que se generaba nunca se retribuía de regreso. Y por supuesto, las fincas sí pagaban la mano de obra, pero eran los elementos más pequeños. Digamos, en el proceso de producción y comercialización, la mano de obra de repente es un porcentaje pequeño. Entonces, la riqueza no volvía a Guatemala. No quiere decir que no hubiera. Entonces, no venía tampoco moneda a Agustín, o perdón, a todos. No había plata. Pero un elemento era porque no se pagaban las cosechas, ¿sí? Entonces, eso también agrava la crisis. Pues no había plata, no había moneda. Pues no, porque no había necesidad de pagar, porque mucha de la producción agrícola que había, y no solo los alemanes, no se pagaba todo lo que se producía en Guatemala, solo se iba para afuera, pero no venía nada de regreso, ¿sí? Sin embargo, digamos, la actividad que no era de alemanes, yo pongo ejemplo alemán, puede ser igual los holandeses o los belgas o cualquier otra gente. Sin embargo, si yo soy guatemalteco y quería poner no sé, necesitaba una maquinita de algo, yo sí tenía que comprarla al exterior, ¿sí? Y no había plata como pagarla, ¿sí? Si era local. Pero si era alemán, pues yo mandaba el café, y no me importaba que me pagaran a Guatemala, porque la riqueza se quedaba en las compañías, en las fincas. Por supuesto, el representante o el gerente o el que venía a hacer los negocios en Guatemala ganaba, pero ese no era no se pagaba el valor en sí de la cosecha. No sé si me explico en este tema, que es un tema curioso, ¿sí? Sí, en los años, y por supuesto ahí viene el tema, no había circulante, entonces empieza también la necesidad de generar otros medios de intercambio y se valida la existencia de las fichas de finca y empieza toda otra serie de medios de intercambio no oficiales, aunque sí validados, y se sustituye la plata en buena parte con el montón de fichas de finca que a todos nos gustan y de las cuales acabo de leer por ahí en las fichas particulares que hay 8,000, se me va el número, una cosa impresionante. Entonces, se genera una circulación de moneda, pues, entre las fincas o pues, importante. Entonces, ya las fincas calculen, hasta inclusive el pago de sus salarios y todo, lo hacían a través de otro tipo de comercio. Pues porque al final ellos tenían. Y el pago de reales en plata se reduce. ¿Por qué? Porque todo se vuelve a nivel de un trueque y un manejo económico interno, ¿sí? En donde las fincas o los exportadores no recibían, en buena parte de los temas agrícolas, no recibían monedas de regreso, ¿sí? Por eso no había. Entonces, cualquier moneda que hubiera, pues bienvenida y la agarrábamos, ¿verdad? Entonces, yo pongo ahí algún comentario, idea, algo que les interese. ¿Sí? Agustín. Yo quería comentarles algo ahí curioso aquí leyendo
el mismo libro, pero de un año antes. Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Asamblea Nacional Legislativa, 1898. Y la verdad es que sí, yo creo que uno si se pone a elaborar una lista de todos los elementos que impactaban la economía de esa época, pueden ser muchísimos, ¿no? Y fíjese que hay un decreto interesante que habla justamente que cuando la economía de Guatemala se preparaba para que los bancos pudieran emitir billetes, porque los giros internacionales y los giros de papel moneda eran muy caros, todos empezaron a cambiarlos por ley para que pudieran circular billetes. Pero para que dejaran de circular los giros, los bancos internacionales pedían que se cambiaran por plata. Entonces lo que hacía la gente en Guatemala es que para poderlos pagar, pues mandaba la plata y con eso le mandaban giros internacionales. Entonces vino José María Reina Barrios y considerando eso sacó una ley que prohibía la exportación de plata acuñada. Bien, qué interesante porque de plano pues estaba saliendo la plata de Guatemala, entonces por donde fuera realmente pues había un problema importante de salida de plata de Guatemala que no estaba retornando obviamente y tenía la capacidad de poderlo reemplazar ni con las minas que ya estaban agotadas, ni con ninguna otra fuente de ingresos. Eso quería comentarles. Mira, curioso, esa hubiera sido también la siguiente pregunta, es ¿cómo estaría el sistema de minas? Pues porque al menos Guatemala, aunque sí tenía unas vetas muy importantes, pues la única forma de generar materia prima para producción de monedas es explotación mineral y no había. Pero lo curioso es, tal vez ahora es más fácil entender o tratar de entender digamos, un análisis económico con un montón de información, con análisis de mucho tiempo que no había hace 120 años, ¿verdad? Desde 1900, dijiste este libro. Y muchos correctivos ahora se pueden tomar porque ya, digamos, muchos de los negocios internacionales ya se estandarizaron, ya tienen 100 años de haberse mejorado las cartas de crédito, títulos de crédito, billetes. Calcula Guatemala el costo económico que le generó el adecuarse a una normativa internacional a la que no estaba, los negocios no estaban internacionalizados. Ese fue el costo que te lo ponía al principio. El internacionalizar la economía le costó también al país años años de aprender, ¿verdad? Error y aprendizaje. Entonces, seguimos ahí. ¿Qué más? Pues creo que ahí tenemos otro. Por supuesto, otros elementos. Aquí estoy hablando de algunas generalidades. También las mega obras de Justo Rufino va. No de Justo Rufino, son las obras que hubo, las mega obras públicas, puertos, tren, y no de Justo Rufino, pues porque al final había mucho, como parte también de la modernización, no había una inversión extranjera. Entonces, y todo esto generaba también compromisos y deudas que también el Estado tenía que honrar. 3 minutos de discusión, no sé. En resumen, en 1894 se sale una disposición, esa sí tal vez sí la tenemos, pero manda que se ponga resello utilizando los troqueles de medio real de 1894 a cualquier moneda extranjera que estuviese circulando. ¿Para qué? Pues por lo menos ya en ese año se había empezado a acuñar moneda. O sea, en ese año sí tenemos una producción limitada en Guatemala. Y se ordena que se habilita a través de resello todas las monedas el equivalente a $1 con la liga de 720, si no me acuerdo, estoy mal, ¿verdad? Y con el peso 25 gramos, poquito más, poquito menos, 25 gramos, ¿verdad?
Y de ahí viene el resello de la moneda estándar que se tenía en redonda, en republicana de América del Sur, y tenemos el resello en todas las monedas, bueno, no todas, ¿verdad? Si agarramos más hacia el sur, ahí está en el trabajo de don Carlos Jovel, hace referencia expresa a qué países o de qué países se reselló. Pues comenzamos con Honduras, El Salvador, creo que hay una de Honduras, algunas de Honduras, Brasil, que hay monedas bastante, muy especiales y caras, no sé por qué son, y bastantes falsas. Chile y Perú, ¿verdad? Entonces de ahí, pues ahí, pues ese es el troquel de la moneda. De fotos creo que todavía hemos visto, no me voy a ir a mucho. ¿Qué realmente causó esto? Pues el proceso de ley era que todos los que tuvieran esa moneda la llevaran perdón, ahí se mandó a la SECA que se le pusiera el troquel y circuló, pues y sirvió como moneda de curso legal. Ahora la pregunta, ¿de dónde venía el origen de tantas piezas? Pues porque hay una tabla muy clara de resello de tantos millones de piezas. Las peruanas, ¿por qué teníamos tantos soles peruanos? Y de esos hay de muchos años, obviamente, anteriores al 94. Desde muy buenas calidades. Pareciera que hubieran venido monedas de producción. ¿Por qué vinieron a Guatemala? Pues tal vez viene... ¿Qué tal, Álvaro? ¿Puedo Jacobo, dale. aportar ahí un poquito? Fíjate que hay un libro que se llama Apuntes Monetarios, si no estoy mal, donde tratan un poco al respecto de por qué se dio toda esta situación. Y mucho de lo que pasa es de que, por lo que habíamos hablado, de que a la gente no le importaba qué escudo tuviera la moneda, sino que tuviera la cantidad de plata. Lo que valía era el contenido de plata u oro que pudiera tener la moneda. Entonces, de ahí que Guatemala, por el tanto circulante de moneda extranjera, deciden resellar la que es buena. Entonces, lo que no me recuerdo es qué países son con los que había problema, que se le había rebajado la liga de la plata a la moneda y por eso era la problemática. Entonces, se resella la que se considera que tiene la cantidad de liga apropiada para que equivalga a un peso guatemalteco. Sí. De hecho, no vemos mucha moneda mexicana porque México y Estados Unidos se consideraba ante los ojos del Estado, del gobierno, que eran entes que emitían moneda buena. Entonces, por eso no se ve mucho resello en ese tipo de moneda. Y me imagino que peruanas era tal vez por el mismo temor que ya había quedado y porque creo que eran algunas de los estados sudamericanos los que tenían problema con la Liga de la Plata. Pero hemos visto, hay moneda guatemalteca resellada con el resello guatemalteco, aunque son curiosidades que pienso que fueron errores en Casa de Moneda, que de tanto reacuñar moneda, pues se les pasó hasta propias de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero creo que por ahí va el tema, era la cantidad de monedas que había, era porque la gente pues realmente no le importaba tanto si era de Guatemala, si era de Chile o si era de Brasil, sino que tuviera la cantidad de plata real que ellos necesitaban en el comercio y en el día a día. Entonces, por ahí creo que yo lastimosamente el libro no lo tengo conmigo ahorita en la mano, pero se llama Apuntes Monetarios, si no estoy mal. Y creo que es este señor de apellido Mejía que habla al respecto, que él es de hecho uno de los, trabajó para el Vanguard en su momento. Yo ahí sí, mira, aquí tengo como parte de los comentarios, no sé realmente qué equipo se tenía en 1894 porque ya no se hacía manual, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué proceso había para resellar? Pues no agarraban una por una como que fueran macuquinas de hace 100 años antes.
Me imagino que o sea, la moneda redonda de peso equivalía casi como un cospel y lo metían en una máquina. No sé si el proceso era industrial. Entonces ahí va, pues ahí metían cualquier moneda redonda que fuera de donde fuera. Pues había tal vez un proceso de selección, ver si las que fueran del país malo las sacaban. Pero de ahí echaban, me imagino, no tengo idea realmente qué equipo, qué tecnología podía haber tenido la Casa de Guatemala para resellar en 1894. Y he buscado igual, creo que por ahí en alguna oportunidad le conté a algunos de aquí que están aquí presentes que iba a hacer una petición al Banco de Guatemala. Realmente no la hice para ver cómo evolucionó la maquinaria. Exactamente qué equipo, con qué equipo se resellaba. Pues asumo que es industrial, pero ¿cómo alimentabas la moneda como cospel para luego estamparla, ¿verdad? No tengo idea. Y eso sería parte de los temas que aquí te desarrollando. Fíjate que de hecho esto lo comentaba una vez Pierre en una reunión, que parece que parte del proceso era para suavizar el metal de la moneda huésped, se calentaba un poco. Se calentaba un poco la moneda para que la moneda fuera un poco más maleable y poder resellarla con un poquito más de facilidad. Yo te mentiría si te digo cuál era la máquina que se utilizaba. Me imagino que era alguna máquina un poquito más, más modernizada por la época, en 1894, la entrada de trenes y toda esta cuestión. Pero sí, me recuerdo que algo así me explicaban, que sí había un proceso. Era como reacuñar una moneda. Entonces se usaba el cospel, el troquel de medio real para resellarla, pero sí, me imagino que sería la que se usaba en esa misma época para acuñar la moneda en Guatemala, ¿verdad? Entonces solo metían las planchas o las monedas como que fueran cospeles. Sí. ¿Qué dicen los libros ahí? Mira, dice que cabalmente en ese año la maquinaria, Guatemala sí tenía maquinaria para hacer moneda pequeña, o sea, sí hay moneda de medio, 1 y 2 reales. 4 reales también hay, poca, pero sí, sí se encuentran monedas para que circularan. Pero dice que no teníamos maquinaria moderna, ¿sí? Entonces, encima tenían que adecuar lo poco que había para empezar a resellar, porque se resellaron, que sí tengo aquí el artículo millones de piezas, no fueron, perdón, cientos de miles, no fueron poquitas, ¿verdad? Sí se reselló un montón. Entonces, ¿a qué viene también esto? Pues es que y porque obviamente sí había mucha moneda menor de valores de abajo, que con eso sí se generaba y se liberaba el comercio menudo, pues, ¿verdad? Todas ese montón de piezas, no sé. Alguien me hacía también el comentario que venía también la moneda peruana era también de transacciones de terceros. Digamos, ¿cómo comerciaba Perú por decirte, Alemania, perdón, no con Alemania, con Inglaterra? ¿Sí? Pues de ahí se generaba mucho tráfico desde Perú hacia Europa. Y países que sí comerciaban con Guatemala nos pagaban con ese tipo de moneda. Pues no sé si venías de Perú a Guatemala o se pagaban. Perú compraba en Inglaterra, Inglaterra nos venía a comprar café a nosotros y nos pagaba con esas monedas. Entonces también por eso venían esos bloques. Pero no es que fueran el pago, el equivalente a las transacciones generales de la agricultura, pues venían pagos y lotes grandes de moneda, ¿verdad? Por ahí viene, pues, pero en el fondo es que sí hubo una crisis económica que llevó a que para que circulara en Guatemala toda la moneda que venía de cualquier país, pues bienvenida, porque no teníamos plata, ¿no?
Y eso se generó a través de una, aquí, tipo normativa de ese tiempo. Y si es una disposición presidencial, no fue, perdón, no, pero sí fue un acuerdo del Congreso en 1894 que se ordena que la moneda que sí sea legal, que sea de los pesos y de los países como Perú y Chile, pues se resegue. Tal vez aquí el tema vamos terminando. Vuelvo otra vez a la presentación, que mucho es tener elementos de que nos recordemos que el resello, creo que todos lo hemos visto, es una moneda, estas monedas no son monedas excepcionalmente escasas, hay por son bastante conocidas, ¿verdad? Y a diferencia de, digamos, el resello de la Federación es más escaso, obviamente tiene también 80, 40 años menos, y no digamos este es el segundo, el primer resello, que es de 1662, que tiene casi 400 años, ¿verdad? 300 y pico, que es mucho más escaso, y por supuesto las piezas mucho más, de un valor, un costo económico mucho más alto, ¿sí? De ahí, pues, eso es el resello igual viene, ahí tenemos algunos, no tiene una gran calidad, pues el resello se puso aquí pongo en sol peruano. De ahí vamos a hablar todavía de 2, 3 temitas que son interesantes. Del chileno, por ejemplo. No hay, aquí vemos la alternancia, aquí vemos, como es el resello en ambas caras, está un verso y reverso del troquel, pues de los dos troqueles. Pues no hay una uniformidad en que sea de tal forma, pues aquí se ve, en este tenemos esta cara con cara y aquí tenemos cara con escudo, ¿verdad? Soles peruanos, a mí me gusta mucho esta, pues, que es bastante, pues no es que sea, es especial porque la moneda en sí me gusta a mí, esa es las 5 pesetas peruanas, ¿sí? Aquí, perdón, este es chileno, creo que es el mismo. Y perdón, antes de terminar esto, tengo 2 temitas. Creo que ya nos adelantamos en una plática de café hace unos días. Se presume, y la teoría es esta, es que en algún momento, en los últimos años han aparecido una cantidad de piezas chilenas de muchas variedades. Perdón, de años y variantes especiales con R6. Pues igual eso nunca se va a comprobar, pareciera que sí, las piezas son originales, el resello también está hecho, ¿cómo se llama? Con el troquel de esta moneda de medio real de Guatemala, pero son recientes, ¿verdad? Obviamente pareciera que anda por ahí los troqueles de cara y anverso y reverso de la pieza. Platicamos también, aquí voy a ver si la encuentro, aquí la vamos a mostrar, hay monedas falsas, resellos falsos que se ve que están hechizos, ¿verdad? Muy, muy malos. Y para el caso de, como hablaba Jacobo, las monedas se calentaban pues para que la impresión, el golpe del troquel quedara muy bien marcado, pero la aleación de algunos de los países hace que en el proceso de acuñación que deforme la pieza misma, ¿verdad, Jacobo? Y quede muy torcida, que pareciera pues que es como que lo hubieran aplastado en mantequilla. ¿Sí? Interesante. También unas teóricamente hechizas brasileñas, que son monedas que están en la pieza de 2000 reis, ¿sí? Brasileño con el resello De Guatemala. de Guatemala, ¿verdad? Sí, luego ya, ¿sí? y piezas ya mucho más raras, con monedas salvadoreñas, Sí, con monedas sobre moneda guatemalteca, sí, hondureñas. sí. Esas son las que son las escasas, y, ¿verdad? Yo creo que lo hablábamos la vez pasada creo que con Agustín fue,
el tema de que antes no se miraban tan seguido estas monedas reselladas y que últimamente han aparecido bastante. Entonces, el problema no es tanto, pienso yo, las falsas chinas que han salido al mercado, porque pues son un poquito más fáciles, aunque los chinos están reproduciendo muy bien. Las que se complica un poco es la moneda que es la moneda huésped. Es buena, ¿verdad? Es una moneda real, pero se hace una falsificación sobre la moneda real con resellos que sacaron de Casa de Moneda, y que lo que hay que ponerle atención es que no tengan evidencia el resello de desgaste, como que había tenido óxido y lo limpiaron para poderlo volver a resellar. Entonces hay que tener un poquito de ojo a la hora de ver las monedas estas reselladas. Sí.